Señor Lemor. Gracias. Sí había un informe del Estudio Monroy, eso fue hace más de 12 años. No recuerdo si es que yo he tenido frente mío una copia del informe completo o si es que se leyó por parte de los miembros del Comité Especial de Infraestructura el informe Monroy, pero también he visto posteriormente, a raíz de este proceso de indagaciones, el cargo del informe que fue recibido y sellado, recibido en Proinversión en la fecha en la que se menciona en esa sesión. Pero definitivamente sí hubo el informe y sí se tomó en cuenta. Y respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente, el Consejo Directivo es el órgano rector máximo que finalmente aprueba o encarga a mayores precisiones o no al comité encargado del proceso, que es el que realmente es el encargado y responsable de todo el desarrollo del proceso de licitación, mayores precisiones o alguna modificación o alguna indagación adicional. Sobre el tema que mencionó el congresista García Belaúnde a través de la presidencia, efectivamente, nosotros tomamos en cuenta y que quiero mencionar que los informes legales de ese día informaban dos cosas: que las empresas no estaban impedidas porque no se había encontrado que tuvieran en ese momento litigio con el Estado. En segundo lugar, las declaraciones juradas de las propias empresas, que ellas aseveraban no tener impedimento para contratar con el Estado, y nosotros por eso encargamos una verificación posterior de la validez de esas declaraciones juradas, que tienen carácter de declaración jurada y que son documentos legales muy fuertes, a favor o en contra de las empresas, porque si es que no es cierto que no tienen impedimento, la consecuencia para la empresa que dio una declaración jurada no veraz es muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido fue que opinamos. Y además tengo dos datos que son importantes de mencionar: que hubieron dos comisiones en el Congreso posteriormente que estudiaron e investigaron este proceso, una comisión de fiscalización y Contraloría del Congreso, que con fecha 8 de junio del 2006, entre las conclusiones, en la novena expresamente, señala que comprueba que las empresas no estaban impedidas de contratar o de ser postores. Y luego la Comisión Multipartidaria de Investigación del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-Sur de fecha 25 de septiembre del 2008, ya posterior al gobierno del señor Toledo, en la cual también se establece en la conclusión 5 que las empresas no estaban impedidas de participar en el proceso. Entonces, eso es el hecho, ¿no? Que para nosotros y con los informes legales no estaban impedidas, y en función a eso fue que tomamos la decisión. Obviamente, si es que algún informe legal hubiera mencionado que efectivamente estaban impedidas, no hubiéramos tomado decisión, por lo menos yo no, ¿no? Congresista García Belaúnde. Bien, pero el informe de Monroy, que se dice, aunque Monroy ha negado todo, por supuesto, pero el informe de Monroy que llegó era una hoja, una pequeña hojita. Y la asesoría legal hizo un informe todo en el mismo día, en pocas horas, en una hora. Y el informe de Monroy en 18 minutos. ¿No le llamó la atención a usted como ministro de Estado esta premura en aprobar un proyecto de tanto volumen, megaproyecto? ¿No le pareció raro y extraño? ¿No le pareció raro y extraño la urgencia en sacarlo adelante? ¿No le pareció raro? A través de la presidencia, hay que ponerse en la coyuntura y la circunstancia de ese día, ¿no? Ya se habían hecho los avances y estaba prácticamente al cierre el proceso hasta la sesión anterior, sesión en la cual justamente yo fui uno de los dos ministros que exigimos que se esperara un informe final de Contraloría con los comentarios finales luego de la última ronda de intercambio con Contraloría, y para ese día, 4 de agosto, se había convocado en el entendido de que ya estaban levantadas las observaciones y no se tenía conocimiento de este posible participación o estar en algún tipo de litigio judicial con el Estado
de las empresas y que se iba a llevar a cabo la sesión. Entonces, la premura era simplemente porque para ese día ya se había previsto la firma del contrato en una ceremonia en Palacio de Gobierno y tengo entendido que el informe del legal de Proinversión no se hizo en 18 minutos ni en un momento pequeño, sino el informe de Contraloría había llegado, entiendo, a Proinversión a las 10 de la mañana, por eso nos citan en el Consejo Directivo de Proinversión en el MEF a esa hora recién, y que el legal tuvo varias horas para también estudiar y analizar el asunto. El Consejo Directivo, en la primera parte de la sesión en el Ministerio de Economía, además del informe del área legal de Proinversión, solicita que se haga una consulta a un estudio externo para ver si es que ratificaba o no la versión del área legal, y en función de eso, como yo digo, si es que hubiera habido algún informe en contra, yo no hubiera estado a favor de que se firme ese día. Pero en vista de ese informe de Monroy, no recuerdo la extensión, pero posiblemente era una hoja en la cual manifestaba de que las empresas no estaban impedidas porque además no estaban notificadas debidamente. Entonces, las declaraciones, más las declaraciones juradas que fueron nuevamente solicitadas y reafirmadas por las empresas, es que tomamos esa decisión sujeto a el control posterior inmediato de Proinversión para verificar la validez de esas declaraciones juradas. Insisto en que comisiones del Congreso posteriores han ratificado y han encontrado que efectivamente comprueban que las empresas no estuvieron impedidas de contratar. Me pide una intervención la colega Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al señor Lemos, a los invitados. Una consulta simplemente con la referencia a la pregunta que hizo el consejero García Belaunde. La vicecontralora no mandó un informe negativo para no cerrar ningún tipo de negocio con Odebrecht. Justo en el preciso momento que se está viendo esto en Proinversión, el informe fue negativo, fue publicado en el diario El Comercio y, si no me equivoco, al lado izquierdo de la página impar, atrás de la portada. No recuerdo la publicación en El Comercio, pero yo también lo he leído, pero ese informe, repito, ese informe, la vicecontralora es la que firma este comentario de Contraloría que llega esa mañana del 4 de agosto al Comité de Proinversión, en la cual no dice que no se firme, informa que las empresas postoras tendrían procesos judiciales con el Estado y que en ese sentido estarían impedidas. A raíz de eso se hace la consulta, las empresas vuelven a ratificar sus declaraciones juradas de no estar impedidas, Proinversión emite un informe legal de que no están impedidas y el estudio Monroy emite un informe en el que dice que esas no son las empresas que están mencionadas en el informe de Contraloría y que no están impedidas de contratar. Nuevamente, insisto, porque es bien importante que si es que alguno de los dos informes, sea el del área legal o el del estudio externo, hubiera mencionado que había un impedimento, yo por lo menos no hubiese estado de acuerdo. Pero como ambos ratificaron que no había impedimento y que se basaba en declaraciones juradas, que finalmente es lo que tienen que responder, y en el control posterior de Proinversión es que aprobamos, y además insisto y reitero, que la premura era porque la ceremonia estaba lista para ocurrir en Palacio de Gobierno y creo que todos en esta sala sabemos de la necesidad que tiene cada gobernante de terminar y de mostrar una obra emblemática que después sea el legado de su gobierno al país. Bueno, pero no, la necesidad del presidente de la República de firmar y de los ministros de conservar su cargo también, su fajín. El fajín es una cosa importante que no se puede dejar de lado por un informe de la Contraloría, eso es cierto. Ahora, el informe decía que no habían encontrado o no tenían cabida constructora. Había un tema de la C. Una cosa es constructora y otra cosa es constructora, Odebrecht, Norberto Odebrecht. Había un problema de la C. Lo que habían buscado es una empresa con la C y esa no tenía. Pero la otra empresa sin la C sí tenía. Se dice, han buscado y no han encontrado. Sí, pues, no era esa, era la otra. Y no se pudieron dar cuenta los ministros con todo el aparato inmenso de burocracia que tienen, con despachos, asesores, decanes, asistentes, monaguillos, es decir, todo tipo de gente alrededor, ese boato, ese protocolo que acompaña con la circulina a los ministros. No podían verificar si era constructora o constructora, o sea que había un tema de la S y todo en el mismo día, porque había que darle riendas sueltas al presidente de la República que quería ya
firmar ese contrato ese mismo día, a esa misma hora? O sea, ¿para qué son los ministros? No son secretarios, son ministros de Estado, asumen responsabilidades, dirigen el sector. Y entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿No le pareció raro y extraño un apuro de esa naturaleza? Señor Lemor. Gracias, presidenta. Voy a contestar en orden. En primer lugar, yo no tenía ningún apego ni me aferraba al Fajín. Ninguna de las decisiones o de mis actos como ministro ha estado guiada por un afán de mantenerme en el cargo. Las circulinas me molestaban quiero mencionar un ejemplo. Como ministro de la Producción era parte de los equipos de ministros, parte de los pocos ministros que tenían que ver con las negociaciones comerciales internacionales, también igual que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y en una oportunidad había una situación con la China, con la cual la República China había hecho sus gestiones y su trabajo con el gobierno peruano para que se declarara a China una economía de mercado que era una ayuda a China en la Organización Mundial del Comercio para que pudiera ingresar como miembro pleno a la Organización Mundial del Comercio y como tal firmar tratados de libre comercio. Y el Perú tenía un mecanismo de aplicación de salvaguardias especiales a la China que hubiéramos perdido la posibilidad de aplicarlas y de defender a nuestra producción nacional en algunos productos que son importantísimos para la generación de cientos de miles y millones de puestos de trabajo en el Perú, si es que aceptábamos la Declaración de Economía y Mercado. Yo conversé y hice mis gestiones con otros ministerios que tenían que ver con el tema, no vale la pena mencionar con cuáles, pero ante una decisión casi final de que Perú declararía economía de mercado a la China, yo le ofrecí al presidente mi renuncia porque estaba en contra de esa decisión, o sea, y finalmente logré que no se declarara economía de mercado, pero en la realidad y realmente estaba dispuesto a presentar mi renuncia sin ningún apego al Fajín si es que se hacía algo en contra de mis principios y de mis funciones que me correspondían y me competían dentro de mis responsabilidades como ministro de un sector o como parte integrante de un consejo directivo como en el caso de Proinversión. Repito nuevamente, la sorpresa con respecto a la premura en realidad no generó sorpresa por el hecho de que la presión era porque ya se había llegado al cierre prácticamente del proceso, ya levantando todas las observaciones. Comentario de la última sesión respecto al tema, el 4 de agosto, la sesión 109, llegó ese mismo día que en ese sentido, y sí nos basamos en los informes legales. Yo no soy abogado. Yo no soy técnico en carreteras, como he mencionado, prácticamente era un invitado de piedra en el Consejo Directivo. No tuve contacto con ninguna de las empresas que fueron postoras de ese proceso durante el proceso, ninguno, excepto el día de la firma, ese día en Palacio, que fue donde se estuvo presente, pero no he tenido participación en ellas y le repito, la sorpresa estaba mitigada por el hecho de que había una ceremonia programada y nos basamos en estos informes, pero siempre, y creo que es importante recalcarlo cada vez que sea necesario, pero siempre encargando el control posterior y la verificación de que las declaraciones juradas y el no impedimento de contratar fueran verificadas por Proinversión. Si es que eso se hubiera dado y se hubiese encontrado algún resquicio en el cual las empresas efectivamente estaban impedidas de contratar, se hubiera resuelto el contrato automáticamente, sin ningún perjuicio para el Estado y más bien con perjuicio para las empresas. No teníamos en ese momento ningún otro elemento de juicio sobre el cual basarnos para tomar una decisión, y el Consejo Directivo está para tomar decisiones y no para sentarse simplemente a meditar, ¿no? Presidente, o sea, yo entiendo que el señor Lemor no es experto en carreteras ni en derecho, pero es una cosa elemental ver cómo se aprueba una obra de $1.000 millones, se decía 1.000 en esa época, 800, 900, que acabó costando mucho más,
3 veces o 4 veces más, pero ver cómo se festinan los trámites y se hace todo rápidamente, o sea, es una cosa elemental, es un criterio, un sentido común. Algo está pasando acá que todos quieren firmar una cosa tan grande y casi a dedo, ¿no? Entonces, la pregunta es, bajo el punto de vista de la producción, ¿el señor Lemor, ministro de Producción, estudió en cuánto iba a beneficiar la interoceánica a la producción de la zona sur del país? ¿En cuánto iba a beneficiar el intercambio comercial con Brasil? ¿Estudió eso? ¿Sabía eso? ¿Tenía cifras que manejaba y que podían pensar de que esta carretera era realmente útil para la región, a esos costos por lo menos? Señor Lemor. Porque Sí, todo es costo-beneficio, ¿no? Todo es costo-beneficio. sí, hubieron estudios de el impacto que iba a tener la interoceánica en el desarrollo económico de la zona, el intercambio comercial con Brasil. Sí hubieron estudios, los tuvimos a la mano y nos parecieron adecuados. No los tengo ni recuerdo las cifras. Esto sucedió hace más de 12 años, pero ciertamente sí fue un elemento que se tomó en cuenta y debió tener ese resultado. Bueno, pero lo cierto es que después de 12 años, o de 10, o de 5, o 8 años, el intercambio comercial con Brasil ha mejorado en $2 millones gracias a la interoceánica. O sea, vamos a demorarnos 544 millones, vamos a demorarnos 120 años aproximadamente en amortizar lo que ha costado la interoceánica de acuerdo a los precios de intercambio que hoy día existen. Pasando a otra pregunta, Presidenta. ¿El señor Lemor conoce a Percy Velarde Zapata? ¿O Zapater? Sí, quiero, antes de contestar la pregunta, Presidenta, quiero hacer un comentario nuevamente, es algo que dije al comienzo, sobre los estudios de impacto económico y desarrollo social en la zona producto de la interoceánica debieron venir acompañados de otros mecanismos de desarrollo productivo, económico, comercial en la zona, de negociaciones con Brasil para levantar ciertos obstáculos que estuvieron comprendidos dentro del convenio que se había hecho con el Brasil para la importancia de la interoceánica, era el levantamiento de ciertos obstáculos como el falso flete y los derechos de pase de frontera, el poder transitar camiones peruanos en la parte brasilera, una serie de cosas que después otros sectores no han tenido éxito en realizar, y creo que otro hubiese sido el resultado económico. Sin embargo, sí debo mencionar que la función de proinversión es ver la figura completa, y no solamente la concesión de ciertos proyectos, sino de buscar que participen en los proyectos la mayor cantidad de empresas, porque la competencia hace que los resultados sean mejores para el Estado, y creo que también son importantes que haya más competidores, también ayuda a la transparencia y a evitar los casos de corrupción que se han evidenciado en el país y en el escándalo de Brasil con las empresas constructoras, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda parte de la pregunta, congresista, era... Si conoce al señor Percy Velarde. Si conozco al señor Percy Velarde, sí, él era el jefe del área legal de proinversión. Congresista García Belaúnde, ¿me permite una interrupción, por favor, sobre el punto de la evaluación económica, ya que ha explicado el invitado? Señor Lemor, ya que por lo que usted acaba de exponer, había estudiado la factibilidad y la rentabilidad de este proyecto, usted lo tuvo en cuenta. Le pregunto, ¿sabía usted que la evaluación económica realizada en el estudio de factibilidad a través de la metodología de costo-beneficio regulado en la Directiva General del SNIP, el proyecto interoceánica arrojaba resultados negativos? ¿Sabía usted que los valores actual neto, también conocido como VAN, por cada tramo era negativo? Le quiero preguntar ahí si, siendo usted como miembro del Consejo Directivo de Proinversión, máximo organismo en el proceso de entrega en concesión, ¿tuvo la diligencia de revisar el estudio de factibilidad del proyecto? Sí, lo revisé. La situación del momento, tomando en cuenta la situación de ese instante en el tema de comunicaciones y de interconexión vial con el Brasil, obviamente no arrojaban saldos positivos. O sea, ¿usted estaba consciente ahí de que todo el análisis para cada tramo daba negativo? Si es que se hacían las acciones que los
No estoy consciente que para cada tramo. Sí tenía conciencia y había leído y recuerdo, no lo tengo a la mano ni lo he visto desde hace mucho tiempo, pero sí recuerdo que habían algunos tramos en los cuales la proyección era negativa, pero igualmente era negativo el resultado del SNIP, el resultado proyectado del SNIP para el tren eléctrico y para todas las demás obras, ¿no? Entonces, si solamente nos basamos en eso y además han habido cambios en el SNIP, yo creo que ha mejorado bastante, ¿no? El SNIP era muy conservador en ver solamente la rentabilidad económica y no tomar en cuenta la rentabilidad social. En el tema de Interoceánica Sur, como es el caso de otros proyectos, inclusive como el famoso gasoducto del sur, ¿no? Que tienen sus problemas, pero que ciertamente tiene un componente social que no puede dejarse de tomar en cuenta. En este caso, la Interoceánica, estrictamente económica, sí se era consciente que había algunos tramos que económicamente podían no tener un resultado positivo, pero había que tomar en cuenta la rentabilidad social, que y sigo insistiendo, ahora, hoy todavía, si es que el gobierno y el Estado y los gobiernos regionales ponen en práctica ciertos mecanismos para mejorar el crecimiento de la economía y el desarrollo de actividades económicas, utilizando la interoceánica y mejorando el comercio con Brasil, va a tener una mucho mejor rentabilidad. Pero hay que tomar en cuenta la rentabilidad social también. Sí, señor Lemor, entonces hicieron estudios de rentabilidad social, ya que la rentabilidad económica era negativa para todos los tramos, como así está establecido en el análisis que se hizo. Entonces, dígame usted, ¿sí hicieron la rentabilidad social? ¿Dónde están acreditados esos estudios de rentabilidad? No tengo conocimiento. Termino porque usted acaba de darle peso a su respuesta en el sentido de que si la rentabilidad económica era negativa y así está establecido y usted ha dicho que vio el estudio, entonces le da el peso a la rentabilidad social. ¿Dónde vio usted ese estudio de rentabilidad social? No hay un estudio de rentabilidad social como tal hecho por el SNIP porque no lo hace. A mi sector no le correspondía tampoco. ¿A qué sector entonces sí? A economía. Ah, perfecto. Congresista García Belaúnde. No, yo decía esto, Presidenta, porque ¿por qué el ministro de Producción está en proinversión? ¿Por qué? No porque sea experto en transportes, no porque sea experto en vivienda o en salud o en educación. Está ahí porque producción es parte fundamental de los desarrollos de infraestructura. Y cuánto afecta o no la producción, en qué se beneficia la producción. Y acá el ministro de Producción estuvo ahí y no opinó sobre producción. ¿O sí? ¿Dejó escrito algo está registrado de su aporte a producción? ¿Qué preguntas vinculadas a producción ha hecho para esa mega obra? ¿Qué preguntas? ¿Qué estudio ha formulado? ¿Qué cosa aportó producción? Aparte de estar presente allí, ¿qué cosa aportó producción? Señor Lemor. Gracias. No recuerdo el desarrollo de todas las sesiones, pero sí recuerdo claro que en alguna o más sesiones mencioné el impacto que esto debería tener en la producción y que nosotros teníamos como Ministerio de Producción planes de desarrollo productivo y de encadenamiento productivo en las regiones del sur del país, que sería muy favorable, y también establecimos estos obstáculos que existían en el comercio con Brasil, producto de estas medidas que había que levantar y que aún no han sido levantadas y que no es función del Ministerio de la Producción, sino o de Comercio Exterior o de Relaciones Exteriores, que es los que tratan con otros países, para el levantamiento de obstáculos que pueden ser llamados técnicos, pero que también son obstáculos para proteger, ¿no? Porque Brasil es conocido como un país bastante protector de su economía interna, es un país que tiene 180 millones de habitantes, entonces es otro nivel, es otro tamaño de economía que la peruana, pero sí recuerdo ciertamente haber participado enfatizando la importancia que esto iba a tener y debería tener para el sector productivo y que el sector producción estaba listo para llevar a cabo planes de desarrollo. Este proyecto, debo insistir, no se empezó a construir siquiera hasta que terminó la gestión que me tocó llevar a cabo y entonces no se pudieron aplicar esos planes en base al desarrollo de la infraestructura, ¿no? Que ciertamente empiezan, ese impacto social empieza por generar puestos de trabajo para la construcción de las obras en las zonas por donde pasa, ¿no? Eso tiene también un impacto bien importante que a veces no es tomado en cuenta, pero que sí hay que tomarlo en cuenta.
O sea, el Ministerio, en suma, no participó en un estudio sobre el impacto de la producción en la zona. No hizo su ministerio, no elaboró un estudio, no tuvo una posición sobre el impacto de la producción debido a la carretera, etcétera. El ministerio finalmente no participó, salvo su presencia en la sesión y algunos comentarios que usted puede haber hecho. ¿Eso es así? No recuerdo, ministro congresista. Bien. Entonces, el señor Percy Velarde era jefe del Departamento Legal de Proinversión. Él fue el que se supone que hizo el informe o legal o lo aceptó, etcétera. Pero, ¿usted lo vio en la sesión esa famosa? ¿Usted lo vio a Velarde? No recuerdo si estuvo presente o por vía virtual, que también era permitido por el... Ya. Porque él dice que no estuvo presente. Él asegura que no estuvo presente. Bien. Él asegura que no figura, que no estuvo presente, pero sin embargo su nombre sí figura en el acta. ¿Quiénes más estuvieron presentes? Estuvo presente el señor René Cornejo, estuvo presente la señora Cecilia Blume, jefa de asesores. ¿Quién más estuvo presente en la reunión que usted recuerde? ¿Y cuál fue su participación? Me remito al acta debido al tiempo. Estuvo el ministro de Economía, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Transportes, el ministro de Energía, el ministro de Comercio Exterior, efectivamente el director ejecutivo de Proinversión, la jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas y el secretario de Proinversión. El doctor Velarde, si es que no recuerdo si estuvo presente físicamente o de manera virtual vía telefónica, en cuyo caso es por eso que aparece en el acta, ¿no? No voy a contradecir su afirmación de que no estuvo físicamente. El presidente, ¿quién invitó al presidente a estas reuniones y a otras que asistió? ¿Quién lo invitaba? ¿Y por qué? ¿Y era usual que el presidente de la República esté presente en estas sesiones de Proinversión? No, yo no recuerdo quién lo invitó, no me correspondía a mí ciertamente. No recuerdo que haya estado presente en otra sesión anterior durante el tiempo que yo estuve en el Consejo Directivo, ¿no? La presencia del presidente en esta sesión es cuando en vista de la ceremonia que estaba proyectada en Palacio, en ese momento el presidente del Consejo Directivo nos informa que la sesión que había iniciado en el MEF y se suspendió, continuaba en Palacio de Gobierno. Contra eso no hay ningún impedimento. No me pareció tampoco ninguna sorpresa por el hecho de que era en Palacio la ceremonia que teóricamente debía haber sucedido y ya hubiera corrido si es que no hubiera habido ese comentario de Contraloría que hubo que analizar más profundamente. Y no recuerdo quién la convocó y no recuerdo que haya estado presente en otra anterior tampoco. En suma, el presidente estuvo presente en esa reunión, pero no en otras anteriores. No en las que yo he estado. No en las que usted ya yo he estado corto tiempo. Ya, bien. Y tampoco recuerda quién convocó al presidente o quién pidió que el presidente esté, tampoco. O si el presidente se cayó como paracaidista sin estar anunciado, sin estar pedido, sin haber sido invitado. ¿Cómo fue? Yo no recuerdo quién lo invitó, pero ciertamente creo que no cayó como paracaidista. Ya. Bien. ¿Y usted ha tenido alguna relación antes, durante o después, relación, amistad, acercamiento, trabajo, asesorías, todo es ahora asesorías, con Odebrecht, o Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, o Greñe Montero, o ICSA, o JJ Camet, o alguna otra empresa vinculadas al tema del Lavallato? Ninguna relación de tipo de amistad. Las relaciones que he tenido y los encuentros y los conocimientos que he tenido con cualquiera de estas empresas o sus representantes ha sido mero encuentro por tema de trabajo relacionado a los proyectos en los que ellos participaban y que eran materia de Proinversión, exclusivamente por eso. ¿Pero usted ha viajado a Brasil en esa época o no? Porque veo acá algunos viajes a Brasil en su récord migratorio. ¿Qué Sí. hacía Brasil? ¿Iba de vacaciones o de trabajo?
No, o sea, hay algunos viajes que son personales y de pura vacación antes del periodo, y luego he hecho viajes de promoción de inversiones, no a